Los almirantes no rezan. Capítulo 3. Esta me la vas a pagar, Lisa. Juro por Dios que esta me la pagas. Rick disparó los lanzarrayos sanguinariamente, cobrándose con los centraedis la cólera que sentía. Volteó su BT como un maníaco homicida, cayendo de bruces sobre los dos Battloids super pesados y disparó a bocajarro contra ellos. Cambió de posición a guardián y aprovechó de la onda explosiva para alejarse de ellos, mientras su dedo accionaba convulsivamente el gatillo. 3 monstruos volaban a la velocidad aterradora directamente hacia él. Se imaginó que en cada uno de ellos estaba pintada la cara de Lisa y lo disfrutó. Disparaba a la nariz, para partírsela, a la boca, para partirle los dientes, a la cara, para rompérsela. Hizo blanco en los 3 disparos casi sin apuntar. ¡Caramba! Parecía que los disparos se guiaban solos. Siempre presumiendo de muy amiga mía. Giró esquivando un proyectil, de muy oficial comprensiva de lo que yo sentía. Se elevó a toda velocidad mientras disparaba a los lanzarrayos como una diabólica sinfonía de muerte. Y a la hora de la verdad me da puñalada por la espalda. Cayó en picada a toda velocidad, que podían darle los motores, más la fuerza de gravedad como un pájaro siniestro de mal agüero. Hipócrita, hipócrita, hipócrita. Reapareció por donde los centraedis menos lo esperaban y les cobró el descuido literalmente con la vida a 2 de ellos. Y pensar que yo he estado mirando todo ese tiempo a la cara de maldita simuladora con mi estúpida carita de amistad y respeto. Enderezó el BT y se fue derechito hacia el más grande y el asesino de los Battleboys centraedis. Pero me va a oír cuando regrese. Hizo un traicionero y venenosamente malintencionado giro en zigzag, mientras el asesino blindaba se le echaba encima. Mi vida personal es eso, personal, y con quien yo decida conversar no es asunto suyo. ¡Ey! ¡Qué bien suena eso! Sí, creo que usaré esas palabras exactas ahora que lo pienso. Permaneció inmóvil justo cuando el superpesado estaba casi a punto de aplastarle, y entonces disparó los proyectiles justo cuando abandonaba la posición de guardián. La máquina centraedi fue impactada de lleno. Y ojalá estén presentes las chismosas del trío terrible para que mañana se entere todo el mundo. Dejó que el otro supervisado se le acercara por detrás para que el centraedi pensara que iba a tomarlo por sorpresa por la espalda. Maldita seas por falsa, por vil, por indigna, por embustera. Saltó por encima del Battlepoint por sorpresa y sin previo aviso disparó los lanzarrayos hacia atrás, dejando frito al centraedi, y no precisamente en el sentido figurado de la expresión. Te juro que me la vas a pagar, Lisa, te lo juro por Dios que esta me la pagas. Divisó uno de los periscopios que mejían debajo del búnker subterráneo y súbitamente tuvo una idea. Parecen seguir la técnica estándar de ataque, diagnosticaron glacialmente los oficiales centraedi. Se concentran en la defensa señuelo. Por desgracia son más numerosos de lo que hemos podido precisar con exactitud. Sabemos que el radar ha detectado a 40 BTs rodeando la base y hemos detectado un regimiento terrestre blindado disponiéndose al parecer a dirigir un ataque contra el búnker número 4. Asimismo, hemos interceptado mensajes de radio indicando que la fuerza encargada del rescate de Minmay se ha retirado del combate y está celebrando una rueda de prensa sobre el mismo, lo cual indica que los micronianos deben haber destinado refuerzos especialmente dedicados para la misión de dirigir este ataque. El oficial a cargo del análisis se adelantó y comenzó su examen. Pronostico que la conducta del enemigo durante el combate. El enemigo intentará aprovechar al máximo el cerco que ha conseguido establecer alrededor de nuestra base y tratará de abrirse camino hacia nuestros búnkers, al parecer atacando nuestro punto más fuerte, el búnker número 4, en la confianza de que si logran destruir nuestro punto más fuerte, nos dejarán totalmente incapacitados para proseguir la lucha y sin fuerzas para resistir. Examinó brevemente el mapa y continuó. Recomendaciones y sugerencias. Aconsejamos mantener nuestras unidades en reserva hasta que se precise el punto exacto elegido por el enemigo para concentrar sus fuerzas sobre él y así poder movilizarlas masivamente sobre dicho punto para aplastar la ofensiva enemiga. Lo que el enemigo parece tener intención de hacer y lo que realmente hará son 2 cosas diferentes como los movimientos de la torre y el alfil, dijo Chiron.
Los aburrirán aquellos oficialitos tan serios, tan precisos en sus palabras, en sus movimientos, en sus bien ordenadas mentes, hasta que la inmaculada raya de sus pantalones, simple y sencillamente, eran incapaces de entender que la guerra, la verdadera guerra, no era la ciencia de la precisión que ellos creían, sino la perra desesperada pelea sucia por la vida a sangre y fuego. Para Chiron era divertido vestir el uniforme, como todos pasearse por la sala de mapas, como todos jugar y adivinar quién haría el enemigo, como todos después de haber tenido sexo con una mujer, como él y solo él lo había hecho, y a pesar de eso, seguir mandando y dirigiendo a sus oficiales como si nada hubiera pasado, como si la locura de esas horas de amor y lujuria no hubieran tenido lugar. Sin embargo, saber muy bien que sí habían pasado, ser el único en saberlo. Saboreó con el perverso placer la idea. Se preguntó qué pensarían de él los maestros de la robotecnia si supieran. El Centraedi más leal que les quedaba, capaz de tener sexo con la única general Centraedi leal que les quedaba, ¿lo considerarían una abominación? ¿Un traidor? Al fin y al cabo, él estaba peleando por ellos. No, solo estaba peleando por sí mismo. Evaluó críticamente el mapa. Lo más importante en este tipo de situaciones era adivinar la conducta del enemigo y anticipársele, saber por dónde atacaría y cuándo. Atacarán aquí, dijo señalando con el dedo el búnker 2 en ese punto más débil. Desde el punto de vista de las fuerzas atacantes, la tentación de darnos un golpe de mano por el pasillo comunicante que une ese búnker con nuestro centro de mando en la sala de mapas es lo bastante fuerte como para que ellos «Ataque contra el búnker 2», sonaron bruscamente los altavoces antes de que Chiron terminara de hablar. Nos informaron que taladraron una vía de agua y llegaron al búnker 2 por las tuberías de agua. Chiron rió sardónicamente. Sí, se había anticipado al ataque y había acertado, justo a tiempo. Bueno, rigurosamente hablando, unos segundos tarde, pero no importaba, a tiempo para reaccionar, porque si el enemigo lograba llegar a la sala de mapas y desde ahí controlar el cierre de todos los túneles y pasillos comunicantes que enlazaban el cuarto de búnkers, impedirían el libre movimiento de las fuerzas defensoras de una posición y otra. Y entonces, buenas noches, base Centraedi. Pero no le saldría tan fácil. No mientras él estuviera al mando. Ordenen repeler ese ataque sin piedad. A sus órdenes, milord. Los oficiales asintieron con esa alegría que solo los Centraedi sentían de poder masacrar a un enemigo identificado y descubierto, con esa admiración que les despertaba su jefe. El brillo en sus ojos enfureció a Chiron. Los oficiales palidecieron ante la blasfemia, dándole a Chiron el perverso placer de ver sus caras. En la guerra, me refiero a la guerra de verdad, no la de partida de ajedrez como soldaditos de juguete, lo más importante es aprender a pensar como piensa tu enemigo. No como a ti te gustaría que pensara, sino como realmente piensa. Es difícil, no es fácil porque uno puede engañarse a sí mismo, ya que si eso es fácil, dijo cruzándose de brazos con infinita paciencia mientras empezaba lo que él llamaba el sermón, solo lo decía una vez, pero aquellos oficialitos tendrían que escucharlo de la A a la Z antes de que él se arriesgara a confiar en ellos. Y si no eres capaz de adivinar sus pensamientos, pierdes tu única protección contra el fuego enemigo. Todo este blindaje de los búnkers, todo este arsenal, periscopios y equipos de video no valen nada si tu habilidad para adivinar los pensamientos de tu enemigo es lo único que importa. Si no entiendes eso, te encuentras de pronto con los hígados en la palma de tu mano, no es metáfora, con la mente enloquecida de dolor por todo el sufrimiento humano que no tendrá recompensa, con los camaradas muertos que no resucitarán, deseando solo terminar tu perra despellejada vida con una muerte heroica, porque el heroísmo es lo único que te queda después de haber pagado demasiado por una apuesta en la que te tocó perder. Y, lo más irónico, es que en lo más hondo de tu corazón sabes muy bien que esa muerte heroica no servirá para nada, que perdiste, y cuando mueres atragantándote con tu propia sangre, sabes que no ganaste nada. Eso es la guerra, oficiales. Nada de a sus órdenes, milord. Eso es la guerra. Los oficiales lo miraban, pétreos con sus rostros sin atreverse a decir «esa boca es mía». Así que quiero que cada uno de ustedes se concentre en pensar como la única persona en el universo que nos importa. El jefe enemigo. Piensen como él, sientan como él, sean como él si quieren vencerlo. ¿Está claro?
Sí, milord. Quienquiera que esté al mando allá afuera no es el almirante Global, porque entonces nos estarían atacando con toda su fortaleza. Debe ser su oficial de mayor confianza. Seguramente uno de los tipos a los que no les caben las condecoraciones en la chaqueta. No importa. El hecho es que los micronianos no tienen ningún hombre capaz de competir conmigo como general, y la historia corroborará mis palabras. Posó orgullosamente la mirada sobre sus oficiales y ninguno objetó nada. Asonia era la única que no estaba. La había destinado a el cuarto búnker, el que daría el golpe de gracia para honor de los Centraedis. Dirigir ese búnker era un asedio, y Chiron se lo había concedido. Él dirigiría el mando general en la sala de mapas. Chiron se llevó la copa de licor a los labios. Pasara lo que pasara, él seguiría luchando hasta el final. Ese era su destino. Paseó por la sala de mapas con las manos cruzadas por la espalda, apreciando los movimientos del enemigo, y en las pantallas de video y radar. El juego de ajedrez se desarrollaba breve y dramáticamente. Era curioso ver, desde una pantalla, los BTs que eran destruidos en vez de destruirlos él mismo. Pensó, no importaba, de ahora en adelante ya no sería más un líder de combate a cargo de sus fuerzas, ahora sería también un director de operaciones de combate, como Britai o como Global, y todos lo recordarían como mejor que ellos. Los BT micronianos habían logrado llegar hasta el búnker 2, pero no sostener sus posiciones ante la llegada de refuerzos. Era el dilema clásico. Conquistar el terreno era una cosa y sostenerlo otra. Se podía invadir solo con la fuerza de velocidad, pero si se sucumbía a la tentación de dejarse llevar por la audacia, se terminaba pagando cara la osadía de haberse adelantado demasiado y estar demasiado lejos de las propias fuerzas, por dejarlas atrás en el ímpetu de la ofensiva, y en consecuencia quedarse sin apoyo cuando llegaran los refuerzos del enemigo, siempre antes que los tuyos, en territorio ajeno, y, si no estabas lo bastante cerca de tus propias fuerzas, podías quedarte muy, muy solo, ante demasiados enemigos al mismo tiempo, y que ya no retrocederían ante ti, sino que te atacaban, y casi sin darte cuenta, terminabas aplastado como un cascajo. Rió. Los micronianos trataban de atacar más rápidamente aún, quemando tapas con eso de que no ganaban nada y en cambio arriesgaban mucho. ¿Por qué? Evidentemente tenían pocas fuerzas en ese teatro de operaciones. La mejor manera de compensar la deficiencia en número era apelando a la rapidez. Eso solo quería decir una cosa. No tenían muchos BTs en esa área. Entonces era una señal de que tenían más en otro lugar y no los estaban usando ahí. ¿Sería un ataque de distracción? Conserven las fuerzas en reserva, ordenó Chiron. Pueden hacernos falta más tarde, si hay que utilizarlas por otro lado. Los Centraedis del búnker 2 se batían bien. En las pantallas de la sala de mapas podían verse cómo ejecutaban disparos en salvas cerradas, sacrificando la velocidad del tiro a cambio de disparar todos a la par sin romper ni la formación ni el tiro colectivo, como ritmo de fuego con descargas propias de un pelotón de fusilamiento. Todos, a una de entre estas filas micronianas, estragadas y abiertas por la matemática precisión del fuego Centraedi, surgió un extraño objeto, una bolsa, conteniendo, al parecer, varios cuerpos que reptaban dentro. Una maniobra de distracción o un error del castigado enemigo. De la bolsa salieron 4 figuras humanas. Eran oficiales Centraedis, amordazados y atados. Un truco sucio y estúpido, pensó Chiron, cruzando de brazos ante la pantalla. Los micronianos creían que usando a los oficiales Centraedi como escudos vivientes, podrían detener el fuego del enemigo. Creían que para no herir a sus propios oficiales, los Centraedis detendrían el fuego por esos minutos preciosos que ellos necesitaban para infiltrarse entre las filas Centraedis. Error, porque el cruel sentido de la disciplina Centraedi incluía matar a su propia gente si era preciso, en cuanto estorbasen los movimientos de la maniobra de turno. Uno de los oficiales, en un patético esfuerzo por comunicarse, emitió un lastimoso cómico de ver si la situación hubiera sido otra, y de la bolsa salió un nuevo objeto, una bola metálica de gran tamaño, rodando hacia las unidades de combate Centraedi,
que, fieles a su costumbre, no habían cedido un palmo de terreno. La bola era una bomba. «Retrocedan, imbéciles, que esa porquería va a estallar», ordenó Chiron desde la sala de mapas. ¿Con qué será el truco? Fingir que los rehenes Centraedis eran la verdadera maniobra de distracción, sabiendo que ésta no los haría retroceder, precisamente para que se mantuvieran agrupados en formación cerrada en vez de dispersarse, y así derribar al máximo de ellos con la explosión de la verdadera trampa, la bomba lanzada contra ellos. Diabólico. Mientras los Battle Boys corrían y corrían y corrían, alertados gracias a la rapidez de los reflejos de Chiron, los oficiales Centraedis se quitaron las mordazas y las ataduras y lanzaron bombas y más bombas a bocajarro contra los Battle Boys. Traidores. Todo fue una farsa desde el principio. Y justo cuando ya todos en la sala de mapas se preparaban para la dantesca explosión, fue cuando una de las bombas salió un extraño pip y luego una linda banderita de color amarillo limón, en donde estaban escritas con lindas letras rosadas las palabras justas que Lisa había elegido especialmente para la ocasión. Lero, lero, Chiron. Nada más. Chiron enarcó las cejas ante sus oficiales en la sala de mapas. ¿Qué quería decir eso? ¡Boom! Lord Chiron, el enemigo está atacando con minas teledirigidas a un búnker 1. Están entrando masivamente por ahí. Minas teledirigidas. Chiron conocía bien esas armas mortales. Eran iguales a las minas de los campos minados subterráneos, pero tenían la facultad de moverse a control remoto, como torpedos terrestres, y explotar debajo de la tierra cuando uno menos se lo esperaba. ¿Con qué eso era? El verdadero ataque sería sobre el búnker 1. La ofensiva contra el búnker 2 era solo para distraer. Van a atacar masivamente con minas teledirigidas. Movilicen todas las unidades de combate hacia el búnker 1, rugió Chiron. Los micronianos no tienen la menor intención de ensayar darnos un golpe de mano. Quieren un ataque en regla, así que movilicen todas nuestras fuerzas. Contra el búnker 1. A sus órdenes, milord. Chiron miró despectivamente la pantalla del video del búnker 2, ignorando dignísimamente la imagen de las bombas con sus desafiantes banderitas. Lero, lero, Chiron. Por el mapa del radar, vio como los BTs se dirigían directamente hacia el búnker, uno en su totalidad desde las diferentes posiciones ocupadas por los micronianos, bien mirando la táctica de fingir un ataque hacia el teatro de operaciones del campo de batalla y luego ejecutarlo en otro. Era muy poco original, como él había conservado sus fuerzas en reserva sin reforzar las defensas del fingido ataque hacia el búnker 2, el enemigo provecho iba a sacar de eso. De hecho, los Centraedis los aplastarían pronto, a menos que recibieran refuerzos, lo cual era más que dudoso, porque precisamente habían lanzado un ataque en masa contra el búnker 1, esperando sorprender a los Centraedis sin conseguirlo, porque él había tenido la sangre fría de conservar a sus fuerzas en reserva, aguardando hasta verificar exactamente por dónde se dirigía el ataque enemigo. Chiron tomó nota mental de ordenar y capturar vivo al almirante microniano y matarlo lenta y horriblemente torturado y en agonía hasta tragarse aquella linda banderita de colores después de que él mismo escribiera sobre ellas las palabras justas: con tu pan te lo comas. Sí, si esos malditos no recibían refuerzos estaban fritos. Chiron cruzó sus brazos tras su espalda, contemplando impasiblemente la batalla. Dentro de poco, el contraataque Centraedis se dejaría sentir contra el enemigo, que por fin había decidido dónde atacaría, y al quitarse la careta se había expuesto en evidencia. Los Battlepods se habían quedado en el búnker 2 y ya se dirigían a cobrarse el precio de la deserción contra los oficiales Centraedi de la bolsa. Estos se habían quedado solos, porque los BT habían salido volando después de terminada la maniobra de distracción, cosa que los Centraedis de la bolsa sin equipos voladores no podían hacer. Aunque muchos Battle Boys habían abandonado el búnker, 2 para dirigirse a reforzar el 1, quedaban los justos para dar buena cuenta de esos desertores. Uno de ellos arrojó contra los Battle Boys otra bomba, pero no iban a dejarse engañar 2 veces con el mismo truco, así que siguieron avanzando sin preocuparse otra vez en formación.
¡Bum! Las nuevas bombas no eran de broma, y los Battle Boys pagaron con sus vidas esta curiosa sorpresa porque justo cuando menos se lo esperaban, justo cuando menos se ocupaban de ellas, justo cuando menos alteraron la formación, las bombas nuevas les explotaron, ahora sí, en su propia cara. Y justo entonces, los BT micronianos que aparentemente habían abandonado el Búnker 2 regresaron de súbita e inexplicablemente de regreso. ¿Por qué? Y entonces Chiron comprendió. Los micronianos no habían renunciado a su plan original de atacar el Búnker 2 para pasar a la sala de mapas, solo habían fingido abandonarlo para que los Entraedis concentraran su fuerza sobre el Búnker 1 y así desguarnecieran las defensas del Búnker 2, ahora que habían concentrado a esas fuerzas en el Búnker 1. El Búnker 2 había quedado desprotegido y entonces los micronianos reiniciarían ahí el ataque. Habían logrado sembrar la confusión y ahora reaparecían por donde ya nadie los esperaba. No se habían detectado señales de que hubieran movilizado más fuerzas de lo que les hubiera llevado tiempo para poder cubrir las maniobras. Eso significaba que las fuerzas que regresaban a la carga eran más o menos las mismas que habían comenzado el combate, aparentemente de distracción, pero mantenían los BTs que habían lanzado al ataque contra el Búnker 1. Lo único que los podía seguir hostigando del búnker eran el pequeño destacamento. Era materialmente imposible que les quedaran más unidades de combate. Un pequeño destacamento sería fácil de aplastar. La pregunta era, ¿quién se encargaría de aplastarlo? Si todos los Battle Boys Entraedi estaban combatiendo en el Búnker 1. Chiron sonrió. Sí, ese pequeño destacamento. No, mejor todavía, ese débil destacamento lograba llegar a la sala de mapas y cortar las comunicaciones generales y de video, cerrar los periscopios y las compuertas de los túneles comunicantes que unificaban los 4 búnkers, no habría manera de llevar a las fuerzas defensoras de una posición a otra en el campo de batalla. Además, él y todos los jefazos de la sala de mapas serían atacados y caerían con los pantalones abajo. Los oficiales Entraedis palidecieron, y Chiron reía y reía. Qué curiosa lección de lo relativo de la superioridad numérica. La batalla se ganaría o se perdería en el Búnker 2, entre las pocas fuerzas que los micronianos todavía tenían ahí, y las menos que los Entraedis podían oponerles. Y todo ese derroche de mechas superpoderosos para nada. No tendría peso en la batalla real. La de la posesión del pasillo entre el Búnker 2 y la sala de mapas de la base Entraedi. Caballeros, los micronianos han logrado sorprendernos, dijo Chiron. Parecía estar disfrutando en grande los acontecimientos, a juzgar por el modo en que se regodeaba en saborear cada sílaba. Ahora nos toca sorprenderlos a nosotros a ellos. Vamos a atacarlos de inmediato. ¿Atacarlos? ¿Con qué, milord? Con nosotros mismos. Atajo de haraganes. Póngase sus armaduras y fusiles de combate porque ustedes y yo con ustedes vamos a ir ahí ahora mismo, a caerles encima a tiro limpio a esos BTs. Lisa respiró hondo mientras seguía los movimientos de batalla de las naves de la sala de mapas de su astroplaneador. Se la estaba jugando duro y en serio al ordenar aquel ataque masivo contra el Búnker 1, que de todos modos casi seguramente sería rechazado y quedarse casi sin recursos era necesario. Era la única manera de convencer a Chiron de que le convenía desguarecer las defensas del Búnker 2. Solo así podía despejar el camino de Rick y sus pilotos del Skull hacia el pasillo comunicante del Búnker 2 y la sala de mapas Entraedi. El único modo de dejar fuera de combate a las fuerzas de Chiron, golpeando su centro nervioso, su cuartel general. Ahora solo faltaba una sola cosa, que diera resultado el plan, porque si no lo daba, adiós todo el mundo a llorar. Se acabaría todo, adiós a su grado, adiós a su trabajo como asistente personal de Global, adiós a la candidatura para el SDF-2, tendría suerte si la dejaban terminar sus días como suboficial de 4ª categoría degradada a verificar el control de las piezas de chatarra en calidad de asistente del servicio de limpieza. Dios mío, Dios querido, no me falles, no ahora, pensó Lisa atormentadamente, dolorosamente. No podré lograrlo si me fallas, Dios mío, Dios querido, por favor,
Por favor, no me falles. Siguió contemplando los movimientos de las tropas sobre la pantalla y aparentemente la batalla se desarrollaba bien. ¿Y qué sacaba ella de todo esto? ¿Es que acaso sería mejor convertirse en una oficial cargada de medallas, triste y amargada? ¿En que alguien la apreciara más por todo este sacrificio? ¿Dónde quedaba su felicidad, su premio por tantos desvelos? Solo cuando has librado una batalla, has vivido realmente. Escuchó la voz de su padre en sus oídos. Solo cumplir con tu deber da sentido a la existencia. Sin eso la vida no es nada. Lisa conocía perfectamente esa dura filosofía. La había estudiado, la había puesto en práctica, la había vivido durante toda su vida. Si tan solo pudiera servirle para sincerar sus sentimientos con Rick, continuará. ¿Qué tal, RoboFans? Espero que se encuentren muy bien y porque ustedes lo pidieron, aquí está la continuación de este fanfic que es muy diferente, como les he dicho desde el principio, a lo que estamos acostumbrados, pero no deja de ser bueno. Cuesta un poco de trabajo leerlo porque está escrito de una forma diferente, no tiene los diálogos, de pronto no sé bien qué personaje está hablando, por eso de pronto me cuesta trabajo, pero trato de que sea lo más entendible. Sin embargo, se me hace un fic muy bueno porque está basado mucho en las estrategias y es sorprendente ver este escritor cómo logra inmiscuirnos en la batalla y nos da a entender la estrategia que está haciendo Lisa y cómo Chiron va adivinando y al mismo tiempo el contraataque que está haciendo Chiron. No sé, se me hace sorprendente cómo narra la batalla, pero en base únicamente a las estrategias. Bueno, espero que les haya gustado. Este fic es un poco pesado de leer, pesado de entender, con muchas palabras altisonantes. Me dolió mucho, ya no me acordaba cómo se expresa Rick de Lisa cuando lo leí y me costó un poquito de trabajo leerlo, pero bueno, es parte del encanto de este propio fic. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado a pesar de todo. No los haya yo hecho bolas con mi lectura. Bueno, sin nada más que decir, no me queda nada más que recordarles que no se les olvide suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita, compartir este video, revisar las listas de reproducción, pero sobre todo recuerden que aquí se vale soñar. Bye.